Y ahora sí, mamita, si puede orar, por favor. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, el único Dios, Dios sobre todos los dioses. Te damos las gracias, Señor, por un día, Señor, por un día contigo, Señor, de vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque en todos los quehaceres y afanes de este día, Señor, tú te glorificaste, tú estás con nosotros, Señor, y ahora seguirás con nosotros, Señor, hasta el fin de los tiempos, porque esa es tu promesa, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Así, Señor, como te reconocemos, Señor, al único Dios verdadero, te damos las gracias, Señor, glorificamos tu nombre, Padre eterno, y te pedimos, nos postramos ante ti con un corazón sediento de ti, Señor, para recibir, Señor, de ese maná, de ese pan de vida, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y es lo que necesitamos hoy en día, Señor. Sedientos de ti, Señor, necesitados de ti. Obra, Señor, prepáranos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras emociones, Señor, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, nuestra carne, para hacer una tierra buena, Señor, para recibir de ti. Prepara a tu siervo, Señor, a tu hijo, Señor, a tu amado, Señor, para que sea ese instrumento, Señor, derramando la semilla, Señor, que es tuya, Señor, a través de su mente, de su boca, de su corazón, de todo su ser, Señor. Y así como es para ministrar a tu santo, Señor, sea en abundancia ministrándolo a él, Señor, porque tu palabra es para vida y vida en abundancia. Y como tú lo dices, Señor, que hará como tú quieres, Señor, porque tuyo es el querer y el hacer. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a estar, Señor, atento, Señor, para que nada estorbe, Señor, este momento. Las redes sociales, Señor, nosotros, Señor, las dejamos ante ti, Señor, para que tú obres en ella y nada estorbe, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestra vida y en la vida de las personas que también, Señor, escucharán más adelante, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, consuelo y paz, Señor, para todas las personas que están pasando aflicción, Señor, tanto por los incendios, Señor, tanto por la situación económica, salud mental, Señor, y de cualquier tipo de tribulación, Señor. Que tu misericordia, tu paz y tu amor sobreabunde, Señor, y llegue a las vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mamita. Ya, vamos a empezar. Espera un segundo. Ya. Entonces, vamos a hablar de la doctrina de la resurrección de los muertos. Acuérdense que cuando empezamos esta seguidilla de estudios de doctrina básica, uno de los temas centrales o de los textos centrales con que empezamos es Hebreos 6, del 1 en adelante, donde dice que vamos adelante, ¿cierto? No echando otra vez el fundamento de la doctrina de Cristo, de la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de, ¿cómo se llama?, de la fe en Dios, y entre eso nombra la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la Biblia no solamente nos vamos a encontrar con una resurrección de los muertos, sino que nos vamos a encontrar que hay más de una mención a la resurrección de los muertos, y a la vez también nos vamos a encontrar la importancia que Dios le da justamente a la resurrección de los muertos. ¿Ya? Y si Dios le da importancia a algo, nosotros debemos darle la importancia que Dios le da, y no al revés. Por eso que tiene que ver con los eventos escatológicos. Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Ya? Entonces,
¿Puedes buscar Eclesiastés 3:21? Entonces, es una consulta, es una pregunta en realidad, no es una pregunta cuestionando si puede pasar o no, sino dando a entender que es así. ¿Ya? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con una realidad bíblica de la resurrección. ¿Ya? Ahora, tenemos que ver de que en el contexto judaico, especialmente en el tiempo de el Señor Jesucristo, habían dos corrientes dentro del judaísmo, que eran por lo menos los que estudiaban las escrituras, que de los fariseos, ¿cierto?, que creían que había resurrección, y los saduceos que no creían que había resurrección. Eso lo vemos en pasajes como Mateo 22-23, Hechos 23-28, en dos hechos importantes cuando van a tentar al Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Los saduceos, ¿cierto? Y les preguntan, Señor, ¿cierto? Hubo, ¿cierto? Un hombre con ¿cómo se llama? Su mujer que no tuvo hijo, y como dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la ley, él murió sin hijo, por lo tanto, ¿cierto? El hermano tuvo que estar con él, 7 hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, punto corto, que Jesús afirma que hay resurrección. Cuando dice de que Él les dice, vosotros mucho erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Ya? Vamos a ver Eclesiastés 3:21, por favor, David Soyes. Eclesiastés 3:21. Sí. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende debajo de la tierra? Entonces dice que el espíritu de los hombres sube ¿a dónde? Arriba. Arriba. Entonces, esto ya nos da luces, ¿cierto?, de que el hecho de morir no es el fin. ¿Ya? Ahora, vamos a ver Hechos 23:8, que es el pasaje que está ahí. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos confiesan ambas cosas. ¿Ya? En Atenas, ¿cierto? También nos encontramos, por ejemplo, en Hechos 17:32, que no solamente nos encontramos con el concepto judaico, ¿cierto?, de los fariseos que creían que había resurrección, y ángel y espíritu, contra los saduceos, que era una secta, que no creían, sino que también nos encontramos que el mundo rechaza la resurrección, por lo menos desde el punto de vista divino, como Dios la establece. Porque es fácil para creer ellos, ¿cierto?, en la reencarnación, que uno tiene vidas pasadas, para eso es súper fácil de decir que es cierto, pero la resurrección, ¿cierto?, es difícil. Y eso es así, porque Pablo dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y aparte dice, el mundo no nos oye, ¿cierto?, porque no es de la verdad, porque no es de nosotros. Eso está en Primera de Juan. Entonces, por eso que el mundo no puede concebir las cosas de Dios, pese a que creen quizás cosas más fantásticas que el hecho de que exista un Dios. Y eso es una necedad. Y la Biblia lo llama necedad. Entonces, en Hechos 17:32 nos encontramos de que Pablo llega a, ¿cómo se llama?, Atenas, que era un pueblo pagano, muy idólatra, y se encuentra con una gente muy intelectual que le gustaba oír cosas nuevas, y cuando lo oyen hablar, lo juntan, ven, háblanos de lo que nos estás predicando, por favor, pero cuando llega la resurrección, ya, te oiremos, ¿cierto?, hablar de eso después. Entonces, la resurrección es un tema sumamente importante porque la resurrección marca la esencia del cristianismo. Y eso lo vimos en la lectura de, ¿cómo se llama?, el libro de, ¿cómo se llama?, Romanos. La esencia que tiene la resurrección en el cristianismo, en nuestra fe y en nuestra vida. ¿Ya? Algunos corintios, ¿cierto?, negaban que había resurrección. No, si ustedes ven en 1 Corintios 15, Pablo les habla a los corintios y dice, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Dice,
Porque si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana, etcétera, etcétera. Entonces había en la iglesia, ¿cierto?, gente que negaba la resurrección. Y si pasaba en ese tiempo, ahora puede pasar y pasa, y va a pasar también. Nos encontramos con otro ejemplo de que Himeneo y Fileto la consideraban como algo espiritual, como un asunto histórico, que es lo que manejan, por ejemplo, la doctrina de los, no sé si los anglicanos, pero por lo menos ¿cómo se llama? Luteranos. Ellos creen que la resurrección es solamente un tema espiritual, ¿cierto? Que no es un tema, no es un tema textual, no es un tema literal, sino que ellos hablan de que en Jesucristo todos somos resucitados, ¿cierto? Y esa es la resurrección. Entonces nos encontramos y nos vamos a encontrar con, por ejemplo, estos dos personajes bíblicos que decían de que la resurrección ya se había hecho, que ya había ocurrido, dando a entender que creían en una resurrección más histórica o espiritualizarla y no literalizarla. Entonces nosotros vamos a entender bastantes cosas acerca de la resurrección. Por eso es necesario estudiar bien las escrituras para que nos quede bien claro la doctrina de la resurrección que menciona Hebreos 6, que es algo que deberíamos tener claro para poder seguir avanzando. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la resurrección? La resurrección es el momento en que Dios, por un poder milagroso, va a hacer que la gente que ha muerto físicamente vuelva a la vida con su cuerpo, alma y espíritu originales. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de resurrección que hay. Vamos a leer Juan 5, 28, 29. A ver si lo pueden buscar. Y yo les voy a hablar, antes de pasar a esto, otra definición de resurrección, para que veamos la contraparte. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a un equilibrio. Si nosotros nos vamos solamente a un extremo, podemos terminar cayendo en una herejía. Voy a tomar un texto Amén. bíblico. Ya, lea nomás, mamita. Amén. Dice Juan 5, 28, 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya. Ahí Jesús está diciendo que todos los que están en los sepulcros resucitarán. No hay nadie que se salve de esa resurrección. Vamos a ver de que Jesús está envolviendo aquí la resurrección como un evento, ¿cierto? Como una definición, pero vamos a ver que esta frase que el Señor Jesucristo dice tiene procesos de resurrecciones, ¿ya? Ahí uno puede entender fácilmente que cuando dice todos, exceptúa los que ya van a estar resucitados cuando ocurra esto, que son los suyos, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ir explicando con más detalle. Ahora, antes de pasar al tema de las resurrecciones, porque aquí hay una definición bien clara. Este estudio se va a basar en estudiar la obra milagrosa de Dios, justamente en este pasaje que Jesús hace referencia, que va a haber un día que todos los muertos oirán la voz y se levantarán de los sepulcros, unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Ya? Pero vamos a ver Romanos 6. Romanos 6, versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Entonces, nosotros tenemos que poder entender los versículos que tenemos que tomar literalmente y los versículos que tenemos que ver que quizás son una alegoría, son una metáfora y otros, ¿cómo se llama? Elementos que nos ayudan a comprender. Entonces, somos bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No se está refiriendo al bautismo en agua, por favor, hermanos. No se está refiriendo al bautismo en agua, no hace ninguna referencia al agua, y nada de esto pasa en el agua. O sea, puede pasar,
pero estas cosas no pasan necesariamente en el bautismo en agua. Aquí está haciendo, ¿cierto?, una comparación. Está diciendo de que nosotros somos bautizados en la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que como Cristo resucitó de los muertos, ¿cierto?, andemos en novedad de vida. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Nosotros no morimos físicamente, decimos, si yo tomo esto de forma literal, entonces soy sepultado juntamente con Cristo, me tengo que ir a la tumba de Jesús. Después, ¿qué dice? Y finalmente dice, para que andemos en novedad de vida. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Esta es una versión. Hay otras versiones que dicen, para que andemos en vida nueva. Está hablando de la nueva naturaleza, de la vida nueva. Después, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con el cuerpo del pecado, sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto es justificado del pecado. Si morimos por Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y eso. Entonces nos damos cuenta que aquí está haciendo alusión a que hemos resucitado, y les voy a dar otro ejemplo más, pero no está hablando de esta definición de resurrección. No está hablando este pasaje, ¿cierto? Aunque sí se pueden ver esbozos, ¿cierto? Pero no está hablando literalmente del día que vamos a resucitar en cuerpo, alma y espíritu, sino está hablando del nuevo nacimiento, que es una resurrección espiritual. Porque ¿qué es lo que está muerto en nosotros cuando, ¿cómo se llama? Cuando nosotros nos encontramos con Jesús? Nuestro espíritu. Dice que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados, ¿cierto? Porque cuando dice que estamos muertos en delito en pecado, yo digo, pero ¿cómo estoy muerto si estoy vivo? Entonces tenemos que entender que esa palabra muerto significa separación eterna con Dios, con el Creador. Entonces, eso significa que el espíritu, lo que me enlaza a Dios, está muerto, no funciona, no hay conexión. Por eso dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios, no puede, porque Dios ahí es la única forma de poder discernir a Dios. Y eso es lo que provocó el sacrificio de Jesucristo. Por eso que lo relaciona con su resurrección. Porque el poder que operó en Jesús para ser resucitado es el que opera en el ser humano cuando nace de nuevo. Eso lo dice Efesios, que es el texto que les voy a leer. Que les voy a leer solo un fragmento. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, entonces nos está hablando de que esta muerte es el pecado condenatorio. Podríamos hacer un estudio largo de esto. Romanos, Pablo habla de cómo por un hombre todos murieron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cómo por uno todos viven. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó. Entonces, con estos textos muchas veces yo me voy a un extremo. La resurrección ya pasó. Es solamente algo espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que entender el texto en su contexto y la teología que persigue el tema de la resurrección. Entonces, nos encontramos con una resurrección que es la más importante para el creyente, que es el nuevo nacimiento, y la totalmente importante porque el nuevo nacimiento es una primicia, es una arras, es una garantía de que yo voy a ser resucitado. La promesa que nos da esperanza es que justamente nosotros vamos a ser resucitados a la semejanza de Jesús. Esa es la promesa, no ser arrebatados. Entonces, nos encontramos, primero, la resurrección del nuevo nacimiento habla de un tipo de muerte y a un tipo de nueva vida, que es la muerte espiritual en delito y en pecados. Nosotros nacemos de nuevo, somos resucitados juntamente con Cristo, y ese es el proceso de cómo se aplica por medio del poder de Dios los beneficios del sacrificio de Jesucristo para que yo nazca de nuevo y nace en mí una nueva naturaleza donde habita Dios. Entonces nos vamos a encontrar, cuando nosotros estudiemos la resurrección, nos tenemos que ver a qué muerte se está refiriendo
de la cual se va a resucitar. En el pasaje que vimos en Juan 5, 28, 29, claramente Jesús dice los que están en los sepulcros. Por lo tanto, con esa frase entendemos automáticamente que es una resurrección física, de gente que está muerta, literalmente. No es una muerte en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque van a resucitar gente que va para vida eterna, o sea, que no estaba muerto, como se llama en delito y en pecado, y va a resucitar gente que sí estaba muerto en delito y en pecado. Entonces, cuando estudiemos el tema de la resurrección, nos tenemos que preguntar, ¿de qué muerte estamos siendo resucitados según el pasaje y el contexto bíblico? Entonces, lo que vamos a estudiar aquí es la doctrina de la resurrección de entre los muertos en cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con eso hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Ya, menos mal, porque si no, les cobro extra. Ya, sigamos. ¿Por qué es importante? Primera de Corintios 15, 13, 14 dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Ustedes saben que en Apocalipsis hay un pasaje donde el mismo Señor Jesucristo dice de que es el primogénito. Pero lo voy a buscar. Vamos a ver. Me estoy saliendo un poquito del estudio, pero dice. Estoy buscando, ¿me puedes buscar por mientras ahí el texto que dice que el primogénito de los muertos? Sí, aquí está. Es ¿Cuál? 1:5. 1:5. Eso, gracias. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra primogénito, desde el punto de vista judío, o sea, cuando hablo del punto de vista judío bíblico, no actual, desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos que entender de que primogenitura se refiere al derecho preferencial que tiene una persona de heredar. Vemos ejemplos bíblicos de que no necesariamente los que habían nacido primero fueron primogénitos. Hay muchos ejemplos. Jacob, ¿cómo se llama? Isaac, ¿cierto? Y Dios hizo estas cosas incluso de adrede. Por ejemplo, José con sus hijos, ¿cierto? Bueno, pero también principalmente no deja de ser un derecho del primero, porque Dios hace excepciones, porque la regla divina dice de que el primero, dice que el que abriere matriz, ¿cierto? Es el que iba a heredar, tenía el derecho de ser primogénito. Dios cambió esas circunstancias justamente para dar a entender de que no dependía de eso, sino dependía de la elección. Ahora, Jesús es el primogénito en muchas maneras y no vamos a estudiar la primogenitura del Señor Jesucristo. Pero cuando está hablando del primogénito de entre los muertos, se está refiriéndose al que es el primero, ¿cierto?, de la resurrección de los muertos porque la heredó. Se ganó la herencia porque es el primero, ¿cierto?, el Hijo de Dios, y se la ganó como herencia porque Jesús resucitó como hombre, no como Dios. Por lo tanto, se la tenía que ganar como hombre. Y eso se explica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en Filipenses 2? Se despojó a sí mismo, se humilló, y por su obediencia, por su humillación, es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces vemos que fue condicional. Entonces, como hombre fue condicional. Él se la tuvo que ganar, ese derecho. ¿Ya? Ahora,
También nos encontramos de que ese derecho también nos habla de el primero de muchos. Porque cuando hablamos de un primogénito, ¿cómo se llama? Obviamente puede ser un hijo único. Pero cuando repartimos la herencia, ¿para qué voy a hablar de primogénito si tengo uno? Toda la herencia va a ser para él. Es unigénito. ¿Verdad? Entonces ya deja de ser primogénito, sino es unigénito. Entonces cuando nos encontramos de que hay más, hablamos de primogénito. Porque cuando voy a repartir la herencia, tengo que hacer diferencia. El primogénito tiene mayor herencia. Entonces nos encontramos aquí de que la herencia de la resurrección, que se la ganó Jesucristo, y aparte de ser el primero de esta herencia, entonces nos encontramos con la resurrección de los muertos y aquí está hablando de la herencia de la resurrección física de Jesús. Es el primogénito. Eso quiere decir de que hay más hermanos que van a resucitar a su semejanza. Y esa es la promesa para los cristianos, para los escogidos. Ahora nos vamos a encontrar una referencia a la resurrección espiritual que ocurre en el nuevo nacimiento, que Jesús también es el primogénito. En Romanos 8 nos encontramos que Jesús es el primogénito en la resurrección física, que es lo que estamos estudiando acá, pero también es el primogénito en la resurrección. Aquí está. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí nos encontramos con otro aspecto de la primogenitura de Jesús, que tiene que ver con el hecho que inicia en el nuevo nacimiento. Él es el primogénito, ¿por qué? Porque Dios quiere reflejar la imagen de Jesús, y esa imagen inicia en el nuevo nacimiento, porque la nueva criatura es hecha a imagen del que lo creó. Y nosotros vimos recién un versículo que hablaba de que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Entonces, ahí inicia este proceso. Y por eso que es el primogénito. En el hecho de el carácter de Jesús, que la nueva naturaleza empieza a tomar dominio de nosotros, lo hace a él primogénito entre muchos que van a seguir sus pisadas. ¿Ya? Que van a heredar también, gracias a la herencia que él ganó. Ya. Claro eso, nos vemos de que, vemos de que Jesús es el primogénito de la resurrección. ¿Ya? Por eso que es sumamente importante, porque si Jesús no resucitó, porque hay sectas hasta el día de hoy, actuales, ¿cierto? Que todavía perduran, que dicen de que Jesús fue simplemente un espíritu, que no fue de carne y hueso. Lo vieron, lo palparon, ¿cierto? Pero era una manifestación divina, no una encarnación, sino una transfiguración. Y eso es un error doctrinal bastante grave. Ahora, por eso que es importante estudiar esto, porque la resurrección es la base de nuestra fe. Y Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco. Por eso que es el primogénito. Si Jesús no resucitó, nadie va a resucitar. ¿Verdad? Y vana es la fe, por eso que el sustento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Y no solo la de Jesús, sino el sustento de nuestra fe es la esperanza que nosotros vamos a resucitar. Perdón que como hermano, pero si no, ¿cómo me voy a quedar dormido? Pruebas bíblicas. Antiguo Testamento. Jesús, en Mateo 22, 29, 33, que es un versículo que ya les estaba comentando. Cuando es tentado por los saduceos para decir si hay resurrección o no, ¿cierto? Él da un pasaje bien conciso. No habéis leído, y cita Éxodo 3:6, que está ahí, que dice, yo soy, en el momento que Dios le habla a Moisés, ¿cierto? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, dijo yo soy, no dijo yo era. Y con eso dio por sentado de que era una prueba indubitable, de que había resurrección. Entonces,
La primera prueba nos encontramos con el mismo Señor Jesucristo. Él mismo toma el Antiguo Testamento y nos prueba de que el Antiguo Testamento declara de que hay resurrección de muertos. Ahora, la creencia de la resurrección aún, ¿cierto?, mucho antes del exilio. Del exilio, el tema del exilio, ¿cierto? Estamos hablando de cuando el pueblo de Israel fue, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá, fueron exiliados de su tierra por los asirios, el pueblo de Israel primero, y después por el rey de Babilonia. Y fueron transportados a Babilonia y ustedes saben todo lo que pasó, o más o menos lo que pasó, ¿ya? Vamos a ver algunos pasajes solamente. Salmo 49, 15, y yo voy a buscar Job 19. ¿Y por qué voy a buscar Job 19? Porque ustedes sabían de que el libro de Job se cree que fue escrito, ¿cierto? Mucho antes de los patriarcas. Que Job era del tiempo de mucho antes de Noé, incluso se dice que era antes del diluvio. Se cree que Job vivió en esos tiempos. ¿Ya? ¿Encontraste Salmo 49? Sí. ¿Lo puedes leer? Dice: Empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura. ¿Cuándo me tomarás? Ya. Entonces vemos aquí que los salmos nos declaran de que el pueblo judío, o el pueblo de Israel, tenía esta esperanza. Puedes buscar un salmo que no está acá, que es el Salmo 139, el último versículo bíblico. O sea, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No sé si me equivoco. El 27, perdón. Salmo 27. 27. No, tampoco. Se busca ese que dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo De ver de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. el 27, ¿cierto? El 27:13. Ya. Ahí hay una esperanza, ¿cierto? Hubiera yo desmayado si no creyese, es el 27:13. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de qué? De los vivientes. De los vivientes. Tenía su esperanza puesta en la resurrección. Entonces, es sumamente importante porque ahí habla de que su esperanza, lo que le daba fuerza a su fe para pasar las tribulaciones en esta vida, era el hecho de lo que iba a pasar después de la muerte. También todas las veces que dice: no dejarán mi alma en el Seol. Aunque son textos proféticos del Señor Jesucristo, pero también hablan de lo que estaba pasando con el salmista. Entonces, había una esperanza. Vamos a ver Job, porque vamos a ver una esperanza muy antigua. Job 19, versículo 25 al 27, lo voy a leer yo. Yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Ahí está hablando de una resurrección física, porque está diciendo de que él cree de que su carne, que va a morir, que se va a deshacer, ¿cierto? Va a llegar un momento que su mismo cuerpo resucitado va a poder ver a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Nos había esta esperanza, ¿ya? Los profetas confirmaron esta esperanza, y aquí solamente vamos a leer un pasaje. Isaías 26, 19. ¿Lo puedes buscar tú? Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, ¿cuál rocío de hortalizas? Y la tierra echará los muertos. Ahí está hablando, o sea,
No. No hay por dónde dudar que está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Ya? Incluso les voy a leer otro. Le voy a leer Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? Entonces vemos de que el Antiguo Testamento habla claramente de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué los saduceos la negaban? Si se supone que eran estudiosos de la Biblia. Y Jesús lo declara cuando dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Un estudio inadecuado de las Escrituras y sin buscar el poder de Dios. Los fariseos tenían el estudio adecuado de las Escrituras. Jesús los recomienda a ellos como fuentes fidedignas cuando dice, hacer lo que os dijeren porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, enseñan bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, les faltaba, ignoraban el poder de Dios. Y eso nos da a entender algo bien profundo, de que el poder de Dios no es solamente que yo sepa cómo obra, cómo es, sino que produce fruto en mi vida. Es experimental. Los fariseos no lo tenían, no lo conocían en persona. Bueno, hay muchos textos de eso. ¿Amén? Bueno, Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo enseñó esta doctrina. Ya vimos Juan 5, del 25 al 26. Vamos a ver Juan 11, 24 al 26, si lo puede buscar la visita. Los apóstoles la confirmaron. Vimos recién el texto de Pablo en 1 Corintios 15. Amén. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya, ahí nos damos cuenta de dónde sacó ella que iba a resucitar Lázaro en el día postrero. Era una enseñanza de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, Él resucitará, dice, Señor, yo sé, ¿cierto?, que Él va a resucitar en el día postrero. Entonces, vemos de que es parte de las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, quería explicar un tema, porque dije de que Jesús, o sea, la Biblia dice que Jesús es el primogénito de entre los que resucitan de los muertos. Pero, ¿y qué pasó si Jesús también hizo resurrecciones antes de resucitar? Lázaro. Y no solo en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento, por lo menos 2 personas uno puede encontrar que fueron resucitadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros nos encontramos de que Jesús resucitó no de una manera glorificada, con un cuerpo que ya no muere más. Lázaro fue resucitado, pero después murió. Este hijo de la viuda que iba, cierto, en el féretro, fue resucitado, pero después envejeció o quizás murió de cualquier otra cosa. Entonces no es la resurrección de Jesús, es otro tipo de resurrección, es un milagro. Como Pablo, ¿cierto? Cuando un chico cae ¿cierto?, de hartos pisos y muere, y el chico es, ¿cómo se llama?, levantado vivo. Entonces, vemos de que esa resurrección no está hablando de la resurrección glorificada. Por eso que nosotros nos vamos aquí a la definición de que es una obra milagrosa de Dios en que los muertos volverán a la vida en su cuerpo, alma y espíritus originales. Y Juan 5, 28, 29 nos dice de que tiene un propósito: vida eterna o condenación. Esa es la doctrina de resurrección que estamos estudiando, ¿ya? Por eso que Jesucristo sigue siendo el primogénito, porque nadie había resucitado así hasta Jesús. Pablo habla el orden de las resurrecciones. Dice, Cristo, las primicias. Después los que son de Cristo. ¿Ya? Los apóstoles la confirmaron. Primera de Tesalonicenses 4:13, que creo que es el texto que acabo de decir. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, Dios traerá ¿con quién? Con Jesús. Cuando Jesús venga, traerá ¿a quién? A los que han muerto, ¿verdad? A los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo de que es algo que los apóstoles también confirmaron. La resurrección del Señor Jesucristo trae el clímax de esta doctrina de resurrección. Nosotros vemos en Mateo 28, por eso que el único que hasta ahora, el único que ha resucitado así es Jesús. Porque resucitó para no morir más. No nos encontramos con otra persona que haya resucitado de esta manera. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con Enoc y con, ¿cómo se llama? Elías, que fueron al cielo, ¿cierto? Sin ver muerte. Ellos no resucitaron. No dice que sus cuerpos fueron glorificados. No murieron. No murieron. Es probable que tengan que morir para poder resucitar. Por eso que se cree de que los dos testigos que habla ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Apocalipsis, se puede estar refiriendo justamente a Elías y a Enoc, o podría estar Moisés ahí también, porque deben morir para poder resucitar, ¿ya? Pero eso ya es una conclusión, no es algo que lo diga la Escritura derechamente. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Ya, entonces, nos encontramos con el autor de la resurrección. Es una obra divina, es una obra del Hijo y es una obra del Espíritu Santo. Y estos textos, ¿qué hora es? Vamos a intentar verlos todos. Segunda de Corintios 1:9, voy a necesitar harta ayuda. Ya. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Ya, ahí, ¿de qué está hablando eso? De que las tribulaciones que tuvieron fueron tan grandes que peligraban de morir. Pero da a entender de que era necesario, ¿para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Y eso es una parte elemental de la fe. Porque ahí Pablo está hablando de dos cosas. Está hablando de dos confianzas en el poder de Dios de la resurrección. Ahí está Pablo poniendo su confianza en la resurrección física de aquí y ahora, que no es la resurrección del cuerpo glorificado, y su resurrección en el poder de Dios, que es tan grande, y su esperanza de que vamos a ser resucitados a la semejanza de Jesucristo. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo de Abraham. Ustedes saben que Abraham, en el libro de Hebreos 11, sale nombrado como un héroe de la fe, y uno de los íconos más grandes, ¿cierto?, que se muestra, es que entregó a su hijo Isaac, del cual lo volvió a recibir en forma figurada como resucitado. Y dice ahí de que él creyó de que Dios era poderoso para resucitar. Entonces eso nos habla de dos cosas, y esto tiene que ver con nuestra fe. Si Dios tiene un propósito en nosotros, hermanos, ni la muerte física de nosotros le va a hacer esto. El mismo Dios que resucitó a Jesucristo, que lo resucitó de una forma gloriosa, será difícil para él resucitarnos físicamente para poder continuar vivos con nuestra obra. Entonces, en parte a eso se está refiriendo Pablo, pero en otra parte también se está refiriendo a la esperanza que tiene de la resurrección gloriosa. Y, ¿qué es lo importante del texto ahí? Que dice de que Dios resucita o hace resucitar de los muertos. Sí, que levanta a los muertos. Levanta a los muertos. Está poniendo la esperanza en el poder de Dios, que es tan grande, que levanta a los muertos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos tan infectados
con fantasías, con irrealidades por medio de Hollywood, de la televisión, de cómics, de historietas, de superhéroes, ¿cierto? Que para nosotros esto muchas veces es una fantasía, porque nuestra mente está infectada, nuestros sentidos están infectados. Entonces, esto es como una historieta más. ¿Puedo leer el 10 también? Léelo, por favor. El cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Para Pablo no era un estorbo la muerte, o el hecho de estar a punto de morir, porque confiaba que el poder de Dios, si él daba por sentado, primero que Dios resucitó a Jesús, y eso es una garantía de que él va a ser resucitado como Jesús, físicamente, en cuerpo, alma y espíritu. Y eso me da como garantía que si Dios hace eso, va a ser cosa difícil que me libre de la muerte. Porque si quisiéramos poner un nivel de dificultad, aunque sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero si, ¿cómo se llama? Quisiéramos poner un nivel de dificultad, ¿qué es más fácil para Dios? Y vuelvo a reiterar, no es que para Dios sea algo más fácil y otra cosa sea más difícil, solamente estoy hablando de los niveles de dificultad que, ¿cómo se llama?, podrían haber. Para Dios es más difícil resucitar, ponte tú, a Lázaro, o haber resucitado a Jesús de entre los muertos. ¿Qué es más dificultoso? ¿O qué era necesario más poder? Jesús dice que con poder, o sea, enfrentándose a potestades, fue cuando... La resurrección de Jesús. Por eso y por muchas cosas más. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro era, si bien es un milagro, porque como dicen ahí, dice, ¿cómo se llama el Señor? Hiede ya, o sea, el cuerpo ya estaba en descomposición. Y cuando dice hiede ya, era porque ya se sentía el olor, ¿cierto?, a putrefacto. Y si es que ustedes saben, el olor de putrefacto nace porque ya los gusanos se están comiendo el cuerpo. Entonces, es un milagro, es difícil, es una obra portentosa de Dios porque tuvo que eliminar a los gusanos, eliminar los muertos, darle vida a todas las células, a todos los átomos que ya no estaban, ¿cierto? Que estaban en una condición que ya no podía correr sangre, etcétera, etcétera. Lo reconstruyó totalmente y volvió el alma o el aliento de Dios a ese cuerpo y esa persona volvió a resucitar. Volvió a vivir con todos sus recuerdos, con todo lo que sabía, porque dice de que después él daba testimonio. Entonces, pero, claro, eso tiene un nivel de dificultad, es un milagro extraordinario, pero hasta ahí llegó el poder. Él después siguió envejeciendo, su cuerpo siguió muriéndose, hasta el punto que tiene que haber un día muerto. Pero en Jesús es más difícil por el hecho de que el cuerpo que se reconstruyó, no, si bien era el mismo, porque cuando él habla, ¿cierto?, con las personas, al verlo, las personas lo podían reconocer que era Jesús. Y es más, él dice, mira, aquí están mis marcas, ¿cierto? Y aquí está el costado. Entonces vemos que el cuerpo es el mismo, pero la naturaleza del cuerpo era diferente, porque vemos que podía estar en un lugar con las puertas cerradas y entrar. Vemos de que ese cuerpo no tenía una limitación del espacio, por ejemplo, y ¿cómo se llama? Materia. Entonces vemos de que esa resurrección es más difícil, porque no solamente tuvo que reconstruir el cuerpo de Jesús mutilado que perdió toda la sangre, que es muy probable que la pleura, ¿cierto?, haya sido rota con la lanza, por eso salió agua también, etcétera, etcétera. No solamente tuvo que reconstruir, sino que es una naturaleza que necesita más poder para mantenerse vivo, porque tiene una naturaleza diferente, quedó en una dimensión diferente. Entonces, vemos que es obra de Dios la resurrección. Entonces, por eso, si Dios resucitó a los muertos, será cosa difícil que nos liberte, será cosa difícil que nos dé un trabajo, será cosa difícil que nos sane, pero nosotros vemos la resurrección como una fantasía,
Leemos las Escrituras como una historia. Y eso es parte de la contaminación. Nosotros tenemos que orar, hermanos. En este tema de la resurrección nosotros tenemos que orar porque el diablo ha engañado al mundo entero y por eso que la iglesia muchas veces nosotros no vivimos el reino. Porque nuestra fe está contaminada, nuestra conciencia está contaminada. Y Romanos 12:2 lo dice, que nosotros no os conforméis a este siglo o a este mundo en que nos tocó vivir, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento necesita ser, ¿qué cosa? Renovado, porque está contaminado, para que podamos realmente saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y eso lo hacemos a través de las Escrituras, a través de orar. Nosotros tenemos que orar, Señor, descontamina mi cerebro. Nosotros vimos con, ¿cómo se llama? La pastora, ¿cierto? Un estudio sobre, ¿cómo se llama? El cerebro el día martes, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que descontaminar nuestra mente física. Lo que ha entrado por nuestros oídos, lo que ha entrado por nuestros ojos, lo que ha entrado por nuestra boca, por el tacto, por el gusto. Entonces, tenemos que descontaminarlo, porque cuando leemos que Dios resucita a los muertos, lo vemos como cualquier otra fantasía. Nosotros vemos películas súper fantásticas, ¿cierto? Que no son sorpresas. ¿Y cuánta gente hay que las sigue como si fuesen reales? De repente hablan de personajes ficticios como si fuesen reales y este personaje nos dejó esta tremenda enseñanza, no te olvidaremos. No sé, por decir, hombre, Capitán América. El otro día vi, ¿cierto?, una oda, ¿cierto?, al Capitán América que nos enseñó, que sufrió tanto. Y yo digo, ¿sabrán que es un actor? ¿Sabrán que hay un libreto detrás? ¿Que es una invención de alguien? ¿Que no es real? Entonces, nos encontramos con una fantasía donde nos encontramos, por ejemplo, que se resucita la gente, desaparece, aparece gente que tiene ultra fuerza, gente que viaja de un lado para otro. Entonces, muchas veces leemos las escrituras cuando no descontaminamos nuestros sentidos. Leemos las escrituras e inconscientemente preconcebimos cosas con ese filtro. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, por eso que no les damos importancia. Porque, Dios resucitó a los muertos. Sí, pues si es todopoderoso, ¿cómo no lo va a resucitar? Pero no nos damos cuenta qué significa. Entonces, para eso necesitamos liberar nuestros sentidos. Y nosotros no lo hemos hecho como deberíamos. Porque si no entenderíamos esto y nuestra fe tuviese sustento. Porque si entendiéramos de una manera espiritual qué significa que Dios resucitó a Jesús de los muertos, se cumpliría lo que dice en Efesios 1. Por eso que tiene base de nuestra esperanza. Por eso que nuestra fe es limitada, porque no entendemos el poder de Dios que se movió en la resurrección de Jesús y que se mueve en nosotros en el nuevo nacimiento o desde el nuevo nacimiento. Por eso que no le damos importancia a nuestra nueva vida en Cristo y todavía tenemos una mente centrada en las cosas naturales. Vamos a ver, Efesios 1, versículo 18. Dice, alumbrando a los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder. O sea, estamos hablando de supereminente grandeza, o sea, ya está poniendo super. Eminente, ya son dos palabras que hablan de algo ultra mega califragilístico. ¿Cierto? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza o de su poder, dicen otras versiones, o ¿cierto?, de su fuerza, la cual, miren, aquí está hablando, Pablo está hablando de que él estaba orando para que Dios le diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación para que se dieran cuenta qué poder estaba operando en ellos. Por eso dice de que esta supereminente grandeza de su poder, ¿cierto?, de su fortaleza, de su potencia, que este espíritu de sabiduría y de revelación nos mostrara esto. Voy a leer un versículo antes y lo vamos a leer de nuevo. Versículo 17. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para que lo conozcamos. Alumbrando, o sea, ¿cuál era la obra de estos espíritus? Alumbrar
los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Por eso que nosotros nuestra mente debe ser alumbrada, debe ser, y cuando hablamos de alumbrar, según Juan 3, ¿cierto? 16, 17 y 18, habla de que alumbrar muestra las tinieblas para que las tinieblas sean reprendidas y obviamente sean sacadas. Entonces, alumbra nuestro entendimiento, nos descontamina de todas estas cosas. ¿Y qué dice? Para que sepamos, o sea, eso le está, ¿cómo se llama? Diciendo a ellos, ustedes no lo saben. Y Efesios era una iglesia madura, espiritual. Si ustedes leen toda la carta, nos encontramos con una iglesia madura y espiritual, que parte con un avivamiento en Hechos 19:1, donde la gente se convirtió, los brujos se convertían. Dice que traían sus libros donde decían ritos, hechicerías y venían confesando su vida a Pablo. Entonces venían rindiendo cuenta de su vida. O sea, había una conversión genuina. No como nos encontramos con otras cartas, como por ejemplo los ¿cómo se llama? De Corinto, que nos encontramos con una iglesia llena de dones, llena de poder, pero carnal. En Efesios nos encontramos con una iglesia que era realmente convertida. Pero aún así, Pablo, ¿qué les dice? Ustedes no saben. O sea, quizás sí saben justamente que Jesús resucitó, que Dios lo resucitó de los muertos, que cierto, opera un poder extraordinario en nosotros, porque hemos visto milagros, porque lo experimenté en mí, ¿cierto? Porque yo sé que nací de nuevo, porque Dios está conmigo, porque veo constantemente todos los días cómo Dios me ayuda, cómo Dios contesta las oraciones, cómo Dios está conmigo, cómo Dios me libra de la tentación, pero aún así Pablo le dice, no lo saben. Dice, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Cuando habla de vocación, habla de su llamado, o sea, la esperanza a qué nos ha llamado Dios. Muchas veces nosotros no lo entendemos. ¿Cuál es el llamado eterno que tenemos? Y por eso que nuestra esperanza es limitada. ¿Y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Ahí está hablando de tiempo presente, fe, salvación. Este poder que va a describir Pablo está hablando de ahora, desde que naciste de nuevo. ¿Ya? Con los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Sobre todo principado, sobre toda potencia y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, justamente lo que tú habías dicho, la resurrección de Jesucristo no es solamente una reconstrucción de un cuerpo, aunque esté en otra dimensión, sino es haberlo sentado a la diestra de Dios, sobre todo principado, y eso no está hablando de un lugar físico, sino darle el poder, la autoridad, vencer justamente todo lo que estaba por sobre su naturaleza humana, para darle un poder que está sobre todo principado y potestad. Ese poder es el que opera en nosotros. Y Pablo aquí dice, no lo saben. Oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que sepan. Entonces, por eso que tiene tanto asidero la resurrección de Jesús. Porque si no entendemos el poder que se movió en la resurrección de Jesús, desde el momento que asciende del Hades, su entronización hasta que es sentado a la diestra de Dios, que vuelvo a reiterar, no un lugar físico, sino un lugar de autoridad. Si no entendemos el poder que conlleva todo ese proceso, ¿cómo vamos a entender el poder que se mueve en nosotros? Por eso que no tenemos esperanza, por eso que nuestra fe es limitada, por eso que le damos más importancia al mundo, porque no entendemos lo que hay acá. No apreciamos el tesoro. Acuérdense que Jesús habla en una, ¿cómo se llama? De las parábolas dice de que el reino de Dios es como alguien que encontró, ¿cierto? En un terreno un tesoro de mucho valor. Vendió todo lo que tenía para comprar el terreno por causa del tesoro que encontró. Pero muchas veces para nosotros Jesús y el mismo Dios no es un tesoro de valor, por lo tanto no dejamos todas las cosas, porque no lo apreciamos.
no lo apreciamos. Y eso es sumamente importante, poder apreciar lo que realmente nosotros tenemos. Eso, ¿cuánto vale? Porque cuando nosotros no apreciamos las cosas, no les damos valor. Y eso no solamente con las cosas que son físicas, como, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay un hermano que no voy a dar su nombre, pero que compra antigüedades. Bueno, o de cualquier persona que compra antigüedades. ¿Por qué su negocio fructifica? Porque la gente no le da el valor que tiene a las cosas que tiene. Por ejemplo, yo tengo acá una silla y era de mi tatarabuelo una pintura. Y llega alguien que sabe cuánto vale, pero yo esa cuestión, llévate esa pintura, ¿cuánto me pides? Dame 50.000 pesos, ve ahí está. Y él la vende en 500.000 pesos. Porque sabe el valor que tiene. Y por lo tanto lo aprecia y le da un valor mayor. Y no es que le dé un valor mayor, sino que conoce su valor. En cambio, el otro lo desprecia porque no lo sabe. Igual pasa con las personas. De repente nosotros no le damos el valor que tienen las personas que nos aman, por ejemplo. Y los despreciamos. Entonces, ¿cuánto más con Jesús? Muchas veces nosotros no le damos el valor que Jesús tiene. Por eso que yo quiero que veamos otra vez Cristología, aunque sea una lata. Pero, bueno, aunque no debería ser una lata. ¿Por qué? Porque debemos aprender el valor no solo de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo, sino el valor en sí de Dios. ¿Amén? Ya, pero vamos a intentar ir volviendo al tema. Entonces, es una obra de Dios. La resurrección es una obra de Dios. ¿Ya? Es una obra divina. Dios es el autor de la resurrección. Les voy a leer aquí Hebreos 2, o sea, Hechos 2 del 23 al 24. A ver si tú, David, me puedes buscar. Juan 6, 38 al 40. Hechos 2, 23 al 24. Hechos 2, 23 al 24. Dice lo siguiente: a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Entonces aquí vemos que el autor de la resurrección, en este caso de la de Jesús, es Dios mismo. Me voy a leer el 17:31. Dije que no lo íbamos a leer todo, pero creo que es necesario. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón, el cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí está hablando de Dios que le levantó a Jesús de los muertos. Entonces, es una obra divina. También es una obra del Hijo. Vamos a ver Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es la resurrección? También Jesús es una obra del Hijo de Jesús. Yo le resucitaré. Y cuando habla de yo resucitaré, no es, por ejemplo, con el ejemplo que sale en el Antiguo Testamento de... se me pegó el internet, no. Con el ejemplo que sale en el Antiguo Testamento del profeta que profetiza sobre, ¿cómo se llama?, los huesos secos. Él no resucitó a los huesos secos. Cuando, ¿cómo se llama?, se ve que se reconstruye, ¿cierto?, y empieza a haber carne en ello, después dice, y tú, profeta, di que venga, ¿cómo se llama?, espíritu sobre ellos, etcétera, etcétera.
Él no lo resucitó porque no fue poder de él, él solamente declaró lo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando Jesús dice, yo lo resucitaré, está hablando porque Él va a hacer que ellos vuelvan a la vida con su poder. No es solamente que va a decir, resuciten, y otro va a hacer que resuciten, sino está hablando, yo lo resucitaré. Y ese es el mandamiento del Padre. Juan 5, 21 al 25, que es parte de eh, los versículos que ya vimos, ¿cierto? Vimos de que oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 4:16 también lo vimos, que hablaba de que resucitarán y que Dios traerá con él a los que resucitaron y vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Está hablando de la obra del Hijo. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo, Romanos 8:11, que dice de que el Espíritu de Dios nos resucitará nuestros cuerpos. ¿Lo leo? Sí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo. La resurrección es una obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Ya el próximo viernes nos vamos a meter en el orden de las resurrecciones. Ya nos vamos a meter en escatología, ¿cierto? Los tiempos, y va a estar muy lindo este estudio, ¿ya? Pero ya dimos una introducción. Eso, amados. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario para enriquecer lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna queja? Yo no, hermano. No, Eduardo. Ya. Este es un tema importante, hermanos. A mí realmente me apasiona mucho. Yo no entendía la importancia que tenía la resurrección para nuestra fe. Eh, pero es sumamente importante, tiene que ver con nuestra vida. Por eso es importante que lo entendamos. La trascendencia que tiene de que el poder que resucitó a Jesús, cuando nosotros andamos en el Espíritu y negamos nuestra carne, la vida de resurrección de Jesús se manifiesta en nosotros. Y eso tiene poder necesario para darle vida a nuestro cuerpo físico enfermo, aparte de nuestro cuerpo físico que esté dañado. Y una de las cosas que hoy día estaba, ¿cómo se llama?, meditando era justamente por qué no vivimos, por qué nos es difícil creer que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice que hace. ¿Por qué es tan difícil para nosotros concebir de que Dios puede hacer? Entonces, nosotros recurrimos a Dios como último minuto, o recurrimos a Dios en primera instancia, pero con una cartita bajo la mano. Si no me resulta con Dios, si Dios no me sana, bueno, tengo esto. Si no me resulta esto por fe, bueno, tengo esto preparado. ¿Cuándo vamos a aprender a vivir por fe? Y yo aspiro a eso, hermano. Yo no me voy a conformar con otra cosa que no sea vivir la vida que Dios tiene preparada para mí, acá en esta tierra. No quiero llegar a la presencia de Jesús y que sea uno de los que Jesús se lamente diciendo, como dice en Juan, ¿cierto? Que diga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí está hablando de la fe real, de la fe de Abraham. Miren, hermanos, la fe de Abraham es nuestro estándar mínimo, mínimo del creyente. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, pero a veces no le llegamos ni los talones a la fe de Abraham, aún teniendo todos los errores que tuvo. Y nos creemos espirituales para tener
sabiduría para juzgar a otros hermanos que no saben, que aquí, que allá, que se equivoca, que es neófito, que es inmaduro y todo lo demás. Nos creemos con derecho cuando ni siquiera tenemos la capacidad de ver de que nuestra fe no ha llegado al estándar mínimo. Y porque para juzgar con espiritualidad necesito fe. La fe es la base del reino para poder juzgar con justo juicio. Y el estándar máximo es la fe de Jesús, hasta que lleguemos a la unidad, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, como dice Efesios 4. Entonces, nuestra aspiración, hermanos, no pongamos, como dice en las Escrituras, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no significa, como hubo cierto vez una corriente, que el enemigo la tergiversó, porque la iglesia hace muchos años atrás venía bien. Venía una corriente que el Espíritu Santo estaba avivando a la iglesia y la gente se estaba entregando de lleno. Pero entró dos cosas. Entró primero un tema de llevarlo a un extremo, en el sentido de que se empezaron a introducir demonios, ¿cierto? Y mucha carne en las iglesias y empezaron a hacer de que los hermanos se espiritualizaran y prácticamente anduviesen todos volando en las nubes. Y después llegó otro extremo que los condenó, ¿cierto? Y llegó un tema, y eso dio cabida, o sea, para que vean cómo opera el diablo. Primero prepara el camino para dar el zarpazo final y apagar la fe, porque ese es el propósito de Satanás. Primero los incentiva. Deja todo por Cristo, déjalo todo, deja familia, déjalo todo, no te preocupes de nada más. Espera la venida del Señor Jesús. Y ahí se tergiversó la cosa. Enciérrase a esperar la venida del Señor Jesucristo porque es inminente ahora ya, y ahí ya había un error. Y después dio el salpazo final cuando se metió en la iglesia con el intelectualismo, con la racionalidad. Entonces los juzgó, los dejó solos, a toda esa persona que se entregó sinceramente por Cristo, los juzgó, los condenó, los dejó. Y hasta el día de hoy ese espíritu está metido en la iglesia, que la gente que se entrega de todo corazón a Dios, los condena como religiosos, como fanáticos, dentro de la iglesia. Porque uno espera eso que pase con el mundo, pero dentro de la iglesia y los dejan solos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia también está el espíritu de racionalismo. Ah, la gente religiosa. Ah, la gente fanática. Entonces entró y dio el zarpazo final y terminó apagando la fe. No, algunas cosas son metafóricas. De ahí nacen tergiversaciones, ¿cierto? Y para mí son tergiversaciones que nosotros tenemos que llegar lo más arriba posible para poder, entonces nos preocupamos de ser gerente de la empresa. Si estoy en una empresa, tengo que llegar a ser gerente. Si estoy en un lugar, tengo que llegar, si es posible, a ser presidente de la República, porque eso me va a llevar a dar luz. Y es parte de, pero es secundario, hermano, es secundario. Y la iglesia lleva metida años en eso y no tiene esta fe. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el propósito de Dios es que sí nos entreguemos a Dios de todo y que todo lo natural sea secundario. Todas nuestras planificaciones tienen que estar sustentadas en el propósito principal de cuál es la voluntad que Dios tiene con mi vida. Cuando yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con mi hijo, yo sé que todos nosotros no hemos tenido esta oportunidad, pero ¿cómo se llama? Con mi hijo, yo lo voy a guiar para que él encuentre la voluntad que Dios tiene para con él, para que sepa qué va a ser de su vida natural aquí en la tierra, pero que persiga un propósito eterno. Mi tarea como papá es mostrarle el propósito eterno o guiarlo para que él encuentre su propósito eterno con Dios. Porque yo tengo que saber cuál es su propósito eterno como padre. Es mi responsabilidad. Pero yo no puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Tú tienes cualidades para ser médico, estudia medicina. Porque sería un padre mundano que ve que el hijo tiene dedos para el piano y que es obvio. Está bien, nadie dice que esté mal. Pero es limitado. Se encierra lo natural. Y lo espiritual tiene que tener trascendencia en lo natural.
¿Por qué estudié esto? ¿Por qué estoy en este lugar trabajando? ¿Solo para conseguir dinero para vivir? ¿Cómo soy luz en mi trabajo? ¿Cómo soy luz en mi estudio? ¿Soy luz realmente? ¿Cuál es el propósito que Dios me tiene ahí? ¿Simplemente casarme? ¿Formar una familia? Ese es un propósito limitado, si bien es sumamente importante, pero es limitado. Acuérdense que el Señor Jesucristo que dice que los que sean tenidos por dignos justamente de ser resucitados no se casarán ni se darán en casamiento. O sea, el matrimonio termina ahí. Entonces, hay otro propósito mayor. Entonces, nosotros tenemos que saber de que si queremos experimentar esta fe, tenemos que dejar de apegarnos a las cosas terrenales y naturales. Que no quiere decir, entonces voy a dejar el trabajo, voy a dejar los estudios porque ya no, porque ese error lo cometido. Tenemos que ver de que, ya Señor, quiero encontrar tu voluntad, pero para eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Ese versículo se lo deberían de saber de memoria, para que yo sepa cuál es tu buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Por eso que nosotros vivimos como mundanos que tienen esperanza en una creencia. ¿Cuántas religiones hay que viven con mucha esperanza? ¿Cuántos filósofos nos han descrito como cristianos, de que somos buenas personas, de que conviene ser cristiano porque hay gente que vive con esperanza? Y es más, describen de que el vivir con esperanza, con una mentalidad positiva, te hace que tengas mejor salud, que tengas mejor aquí, que tengas mejor allá, y eso sigue siendo terrenal. Porque eso no solamente lo hace el cristianismo, lo hace cualquier otra creencia que tenga buenas intenciones. Entonces, el mundo no tiene que decirte que conviene ser cristiano porque vivimos una nueva vida independientemente que sea verdad lo que creemos o no. El mundo se tiene que impactar porque ve en nosotros de que el Dios que predicamos es real. Y esto lo digo para todos nosotros, hermano. Yo estoy pasando por una prueba bastante difícil y una de las cosas que digo, ¿cómo voy a ser sanado de este proceso que estoy pasando? Como cualquier mundano. No puedo, me resisto, porque soy un hijo de Dios. ¿Por qué tengo que tener una cartita bajo la manga? Porque es más fácil, pero es más difícil decir qué estoy haciendo mal yo. ¿Dónde tengo que fortalecer la fe? Porque Dios quiere. ¿Por qué no puedo dar testimonio del poder de Dios en mí mismo? ¿Cómo voy a desprestigiar el nombre de Dios cuando digan, bueno, ¿y qué nos predica de tanto Dios y una creencia bonita que tiene? Porque no mostramos el poder de Dios. Y la gente nos respeta nuestras creencias, pero no se convierte. ¿Por qué? Porque no mostramos el poder de Dios. Nos respeta porque somos buenas personas, nos quiere, nos admira, ¿cierto? Porque o no, es gente, pero y el impacto, porque no queremos pagar el precio. Porque el impacto que da el poder de Dios o es que la gente se convierte o que nos aborrece. No hay término en medio. Los insto, amados, que este tema toque nuestra vida, toque nuestros corazones. Lo que estoy haciendo en la etapa que esté es secundario, incluso puede ser que sea hasta terciario lo que estoy viviendo. ¿Cuál es mi propósito eterno? Ser pastor también es secundario. Cuando muera y resucite, ¿cómo se llama? Ya no voy a ser pastor. Padre, cuando muera, ¿cierto? Y resucite, yo ya no voy a ser papá de mis hijos. Empresario. Dios dice claramente que esas cosas Dios las va a destruir. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito eterno? Descubrámoslo. Amemos el llamado que Dios nos ha hecho. Que estas cosas las cosas terrenales tenemos que dejarlas en segundo lugar
y que las cosas espirituales empiecen a guiarnos para vivir las terrenales. No quiere decir de que no tenemos que vivir las terrenales, que no tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, pero tenemos responsabilidades mayores, más importantes para Dios, que las dejamos de segundo lado y nos conformamos. Y yo me resisto, no quiero ser como cualquier otro creyente que vive en este tiempo, que simplemente vive en un cristianismo con una fe limitada. Yo quiero vivir el reino y lo voy a vivir y lo voy a ver, porque está en mí y está en ustedes. El reino de Dios está aquí, está en ustedes. Entonces, necesitamos que se manifieste. Los llamo a un proceso de conversión, a un proceso de examinarnos. Dios tiene que ser primero. Cuando Jesús dice amar a Dios sobre todas las cosas, ni siquiera entendemos qué significa. Amén, amados. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te ruego, Señor, que nos ministres, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que nos hagas entender la trascendencia, la importancia que tiene, Señor,